Palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. Repítalo conmigo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y yo quiero que en esta noche usted diga conmigo: yo debo tener gozo en medio de la prueba. Este solo versículo para muchos de nosotros es bastante difícil de aplicar, pero hermano Carlos, ¿cómo en medio de una prueba yo voy a estar gozoso? Las pruebas no son fáciles. Hay algunas pruebas en el campo natural, hay pruebas de resistencia, hay pruebas de distinto índole y a veces el sometimiento a que algunos materiales, a que las personas se someten, valga la redundancia, en estas pruebas es duro. Ahora, ¿cuánto más las pruebas que nosotros atravesamos diariamente? Hay temporadas donde nosotros a veces creemos que no terminamos de salir de una situación cuando ya estamos atravesando otra. Pero la palabra de Dios hoy te dice y te recuerda que debemos tener por sumo gozo cuando estemos en medio de la prueba. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra ¿qué? Completa. Para que seáis como a ti no te va a faltar nada. Ahí lo está diciendo. Pero no está hablando de cosas materiales. Nosotros creemos al varón de Dios que el año 2022 es el año de recibir las promesas de bendición por parte de Dios. Yo lo creo, yo sé que usted lo cree. Y yo sé que han sido años duros. 2020, 2021 no han sido años fáciles. Hemos tenido pruebas difíciles, pruebas físicas, en enfermedad. Hemos pasado por algunos por muerte, pero aquí estamos dispuestos a seguir adelante. Y sabes algo, todo lo que tú has atravesado ha producido en ti y ha florecido en ti esa paciencia. ¿Para qué? Para que seas perfecto. Para que sea perfecto. Y cuando venga la promesa, esa tierra que te prometió el Señor, tú has esperado con paciencia, has tenido gozo en medio de la prueba y vas a poder recibir el premio por parte del Señor para que seas ¿qué? Perfecto y de manera... ¿Y sabes qué quiere decir cabal? Cuando tú recibas esa promesa, cuando tú recibas esa bendición, vas a saber administrarla. Porque a veces estamos en oración, estamos en medio, Dios mío, ¿por qué no me das esto que te he pedido por tanto tiempo? Es que Dios te está diciendo, tú todavía no eres lo suficientemente cabal para administrar lo que yo te he prometido. Y es por eso que nosotros necesitamos pasar esas temporadas. Hermano Carlos, pero ¿por qué el Señor nos prueba? Padre, ¿por qué nos pruebas si nosotros somos tus hijos? ¿No se ha hecho esa pregunta alguna vez en su vida? El mismo Jesús, haz que pase de mí esta copa sin que yo la beba, Dios mío. Una prueba dura lo que se me acerca. Pero ¿sabes algo? Jeremías 17, 9 y 10. Usted sabe que el hombre tiene algo que es la naturaleza pecaminosa, nuestro corazón. Dice Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Al Señor no le interesa, o en su top de intereses sobre ti, intereses sobre Carlos Silva, intereses sobre Wilfred Rodríguez, no le interesa que tú recibas una casa. Al Señor, en su top, estoy hablando de lo principal, no le interesa ni siquiera que tú comas bien. A veces sí, eso está, pero lo que le interesa principalmente a Dios, diga conmigo, es tu corazón.
El Señor revisa y rectifica diariamente la actitud de nuestros corazones. Y eso es lo que el Señor prueba. Por eso es que en muchos proverbios y en muchas partes de la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y yo creo que el pastor ha predicado eso últimamente bastante. Dame, hijo mío, tu corazón. Y dice en Jeremías 17:9, yo Jehová, yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo. Es que el Señor a veces nos hace pasar temporadas difíciles porque Él está probando lo que hay en nosotros. Está probando la calidad. ¿Será que somos hijos de calidad? Está probando cómo es nuestras reacciones ante las pruebas. Está probando cómo actuamos bajo presión. En una entrevista laboral siempre nos preguntan, ¿usted cómo actúa bajo presión? ¿Cierto? No, y normalmente decimos, no, normal, calmado. Y el Señor, yo me imagino viéndonos, si supieran que este explota cada rato. Si supiera que no le pueden decir ni meterse con la familia porque eso enseguida explota. Y el Señor, en medio de esas pruebas, no son tentaciones. Aclaremos algo. El Señor no tienta a nadie. Son pruebas. Dios permite que sucedan cosas para probar lo que hay en nuestro corazón. Que como el oro necesita ser probado, también necesita probar nuestra fe para dar a cada uno según su camino, según el fruto de ¿qué? ¿Según el fruto de qué? De sus obras. Y aquí hay algo muy importante. El Señor va a probar tu corazón y Él te va a dar a ti las promesas, te lo está diciendo. De acuerdo a lo que yo pruebe, te voy a ir dando. Es como cuando los padres poco a poco van probando a los hijos, ¿cierto? Y a medida que van avanzando, a medida que van obedeciendo, le van soltando. Así es el Señor, de acuerdo a lo que Él haya visto en nuestro corazón. No, lo que pasa es que el hermano Edison todavía no puede recibir esa casa de 4 pisos que yo le estoy preparando acá en el cielo. No. No, porque es que después yo sé que la va a arrendar toda y después va a vivir en un cuarto. No. El Señor, de acuerdo a lo que vaya viendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, Él nos va a dar. Pero sobre todo, de acuerdo al fruto de sus obras. Y vea que dice fruto de sus obras. Quiere decir que todo lo que yo haga tiene que generar un impacto, un fruto en las demás personas. Nosotros no podemos ir en la vida, ay, es que estoy triste, no, yo estoy triste, pero no te preocupes. Yo sé que mi Redentor vive. Porque ¿qué le estoy sembrando en una persona que no conoce del Evangelio? Ay, sí, no. Y si yo te estoy hablando a ti es para que me digas algo y ores por mí. Y resulta y pasa que tú me estás diciendo otra cosa. El fruto de nuestras obras. Vámonos a Deuteronomio 8, por favor. Y mientras tanto, quiero decirte, hermano, que el Señor prueba también nuestra fe. En este texto no quiere decir que debemos sentirnos felices por nuestras pruebas, sino que debemos saber que en medio de ellas Dios está haciendo algo. Dios está transformando algo y nuestra actitud durante la lucha determinará cómo seremos después que esa prueba haya terminado. Deuteronomio 8, versículos 2 al 4. Y aquí vemos la parte que Jehová dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo
tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Yo creo que el pastor también tocaba algo de esto, creo que el 31. El pueblo de Israel era un pueblo que, a pesar de tenerlo todo y tener una promesa vigente, haber visto el mar rojo abrirse en dos y pasar y dejar a los egipcios atrás, es un pueblo que se quejaba por todo. Pero el Señor necesitaba probarlo. Y aquí al punto donde quiero llegar es que el Señor permitió todo esto para saber lo que había en su corazón. Y yo creo que pues, se me vienen a la mente muchos salmos de David donde decía: escudriñame, oh Jehová, mi corazón. Porque nosotros, los profesores y los psicólogos, normalmente decimos: hagamos una autoevaluación a ver de lo que estamos haciendo mal. Sí, efectivamente sabemos, nosotros somos conscientes de cosas que estamos haciendo mal. Pero es que en medio de la prueba se revelan actitudes de nosotros que no sabíamos que teníamos. Y es por eso que Santiago dice claramente que debemos tener por sumo gozo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros salgamos en medio de la prueba, vamos a saber qué cosas el Señor ha cambiado, tenemos que cambiar para que cuando vengan nuevos momentos de dificultad, nosotros podamos salir victoriosos. Y para dar testimonio y para dar consejos a las demás personas, ayudarle a edificarle y a restaurarle en medio de las pruebas. Mi querido hermano, el título de este mensaje es La paciencia como producto de mi fe. Esta apenas era la introducción. La paciencia como producto de mi fe. Y para ya entrar un poquito en calor del mensaje, las pruebas en el cristiano siempre van a revelar 3 estados en nuestra vida. 3 estados en nuestra vida. Va a revelar, número 1, que estamos avanzando. Número 2, que estamos en retroceso. O número 3, que estamos estancados. Si nosotros miramos hacia atrás, humanamente hablando, haciendo un análisis retrospectivo al año 2020 y 2021, ¿usted qué cree que en qué estado está? ¿En avance? ¿En retroceso? ¿O en estancamiento? Y no estoy hablando de lo físico. Estamos hablando de nuestra parte espiritual. ¿Por qué? Lamentablemente la ansiedad es el común denominador hoy en día. Estamos ansiosos porque llegó el Delta, el Omicron, llegó cualquier tipo de influencias al mundo. Estamos ansiosos porque sube el precio de la carne, sube el precio del pollo, sube el precio de las verduras, plátano a 1,000 pesos, señor, y el queso a 22,000, una locura, ¿cierto? Estamos ansiosos por esas cosas. Pero esto es una prueba y está revelando lo que hay en tu corazón. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está nuestra confianza en Dios? La palabra de Dios me dice que no hay justo desamparado y que yo voy a comer lo que yo quiera. Mi mente de economista a veces me dice, no, que hay que comer lo que está más barato. No está mal, ¿cierto? No está mal. Pero
Si nosotros somos hijos del Rey de Reyes, nosotros tenemos que comer bien, y el Señor provee, porque el Señor tiene cuidado de esas cosas. Pero ¿sabes algo? Es algo que el Señor necesita revelarte primero a ti, trabajar primero en ti. Y eso depende de que tú le entregues tu corazón al Señor todos los días. Todos los días. Mis oraciones normalmente son muy cortas, en el sentido de que no duro horas, sino minutos. Y yo solamente le digo, Señor, toma mi corazón. Eso es lo que le digo. Tú sabes lo que hay en mí que no te agrada. Cámbialo, transfórmalo, no para caerle bien a la gente, sino para agradarte a ti. Y a veces cuando la humanidad, nuestra carne a veces sale a flote por algunas situaciones, entonces allí es donde el Señor enseguida, el Espíritu Santo redarguye, y cuando ya tú vuelves a orar allí con el Señor, Padre, se me chispoteó, pero es que no se me chispoteó, eso es porque está en ti. Y tú necesitas recurrir al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, haz menguar mi carne y haz cambiar esto en mí. En medio de esas pruebas, el avance consiste en mantener siempre activo la presencia de Dios en tu vida. Esa es la clave para avanzar en medio de las pruebas. Estar en la presencia de Dios. ¿Usted quiere recibir bendiciones grandes de Dios? Yo creo que todos van a decir amén. Amén, 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 amén. ¿Qué pasa si Dios te ha prometido algo y el pastor declaró una palabra, la creíste, 31 de diciembre de 2022, no pasó nada? ¿Culpa tuya? ¿Culpa de Dios? ¿Culpa del pastor? Que el pastor, yo no sé de dónde sacó esa palabra, Dios mío. Simplemente el Señor está probando tu corazón. Recuerda que la prueba de tu fe produce paciencia. Y las cosas que Dios te da no son en nuestro tiempo. Es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. Todo llega a su momento. Así que, mi querido hermano, créelo. Nosotros somos los culpables de acelerar. Bueno, de acelerar no. Nosotros somos los culpables de desacelerar o de parar esas bendiciones de acuerdo a nuestras actitudes. Se lo voy a colocar en un ejemplo simple. Dios te va a regalar un carro. Yo lo voy a tener. Te lo va a regalar en diciembre. Vamos a ponerlo en tiempo humano. Pero resulta y pasa que para llegar a ese carro, el Señor sabe que si te da ese carro, entonces tú vas a querer te estar manejando InDrive, porque después no vas a tener para pagar el SOA, no vas a tener para pagar la gasolina, no vas a tener para pagar todas muchas cosas, y además de eso no vas a venir a la iglesia por andar trabajándolo para poder pagarlo. Ni la vacuna de policía. Y el Señor lo sabe. Entonces el Señor, como sabe eso, Él necesita desde hoy 7 de enero hasta diciembre, cuando te lo va a dar, procesarte, hacer cambiar cosas que hay en tu vida para que cuando vayas a recibir la bendición seas cabal, como dice la palabra de Dios, y sepas administrarla. Pero es que resulta y pasa que en medio de la bendición haces algo que no le agrada al Señor, y entonces le dicen, hombre, pero es que este fulanito de tal no aprende. Entonces lo que era para diciembre, no.
vamos a dejarlo pasar una temporadita más para que aprenda. Y cuando llega, Dios mío, tú me lo prometiste. Y el Señor con ojos de amor, con una sonrisa en su rostro, ay, hijo mío, si supieras que esa bendición te iba a echar a perder, entonces yo que quiero seguir transformándote. Quiero seguir trabajando en ti. Quiero seguir trabajando tu paciencia y tu fe. Porque la paciencia, mi querido hermano, hace parte del fruto del Espíritu Santo. Y si tú no te mantienes en la presencia de Dios activa, ese fruto no puede surgir. Ese fruto no puede surgir. Yo creo que fue Yemine que le vi un estado esta mañana que necesitamos cultivarlo, ¿cierto? Para que pueda dar fruto. Y es que si usted no cultiva en oración, en búsqueda, activamente el rostro del Señor, la presencia del Espíritu Santo en su vida, no va a dar fruto, mi querido hermano. Y se le va a pasar chispoteando en medio de las dificultades. Y entonces por eso es que dice que somos cristianos chavos del 8, porque se nos pasa chispoteando. Ay, no, perdón, se me chispoteó. No lo vuelvo a hacer. Ay, disculpa. Sin querer queriendo. Y resulta y pasa que en vez de avanzar, estamos retrocediendo. Y hay algunos que en medio de la prueba que Dios nos está pasando por ese tamiz, por ese colador, hay algunos que, ojo, y no estoy hablando de la salvación, o sea, nos vamos para el cielo todo, pero es que el Señor quiere llevarnos a nuevos niveles, ¿cierto? Pero hay algunos que venimos a la iglesia, nos vamos de la iglesia, seguimos con los problemas en la casa, seguimos con los problemas en el trabajo y estamos en una pasividad. Pasividad, eso se llama pasividad espiritual. Óigame, se le levantan chismes, se le levantan todo y ellos. No, es que me escuché que no sé quiéncito estaba hablando a mí. Espérate ahí que. No, espérate ahí, no. De rodillas, Señor. Eso es avance. Pero los estacados son los que a veces van en la carne y quieren arreglar todo de manera carnal. Pero es que todo primero se arregla en el plano espiritual. Segunda de Pedro 3, 17 y al 18. Aquí está la clave. En medio de las pruebas, Dios va a presentar muchas oportunidades. Va a presentar, tanto Dios va a permitir, que Satanás presente muchas oportunidades. Que te presente y te contacte con mucha gente. Que mucha gente quiera venir a darte consejos. ¿Sabes eso? Y es que cuando la gente sabe que estamos pasando por un momento duro, ahí es cuando se nos van a querer acercar. Y ahí sí salen los psicólogos, me perdonan los psicólogos, los consejeros, los amigos y todos quieren venir a darnos consejos. Entonces el Señor, a través de Pedro, nos dice en el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Sabe que es una persona inicua, verdad? Una persona que no es justa. Una persona que está haciendo cosas raras por ahí. Entonces dice, antes bien, creced. Y ese creced, ahí lo están colocando en un modo imperativo. ¿Cierto? Y cuando algo está en modo imperativo, quiere decir que es un mandato. El Señor nos está diciendo, crezcan. El Señor te está diciendo, crece. Ya no seas un arbustico con un tallito. Sé un árbol y da frutos. ¿Pero en qué debemos crecer? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Lo primero que nos habla estos dos versículos aquí, ojo, debemos guardarnos del error de los inicuos. En otras palabras, no debemos hacer lo que ellos hagan, ni el consejo que nos den. Porque en medio de las pruebas, a veces fallamos nosotros en eso siendo cristianos y nosotros sabiendo que tenemos el mejor consejero, que es el Espíritu Santo de Dios. Y luego del Espíritu Santo de Dios, su pastor. Su pastor. Pastor sabe que yo soy hombre de pocas palabras, pero cuando yo le pregunto algo, yo soy certero y él me dice, me responde y listo. Y él siempre va a estar allí para aconsejarle. Pero por encima del pastor, el Espíritu Santo. Es allí donde tú tienes que estar sintonizado, hermano. Porque a veces es que nosotros en medio de la prueba, como estamos manejando un rol de emociones bastante difíciles, queremos que todo sea a nuestra velocidad. Entonces a veces creemos que escuchamos al Espíritu Santo y ahí es donde viene el totazo. ¿Y saben por qué? Porque no estamos cultivando nuestra paciencia, mi querido hermano. Yo creo que la clave y lo que el Espíritu Santo está diciendo es, el Señor te ha prometido algo. Este 2022 es el año de las promesas. Has pasado momentos difíciles, sí los has pasado. Estamos pasando pruebas, estamos pasando dificultad. ¿Quieres que las cosas cambien en tu vida? Sé paciente. Sigue confiando, sigue orando, que el Señor necesita cambiar muchas cosas. No en las personas que tú quieres que cambie, sino que necesita cambiar muchas cosas en ti, en mí. La fe de todo cristiano necesita ser probada. Primera de Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba, Primera de Pedro. Ahí estás en segunda. Primera de Pedro 1:7. Primera. Ahí está en segunda. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, ¿se prueba con qué? Con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí viene el tema que me apasiona. El Señor prueba nuestra fe. Eso está clarísimo. Que es mucho más preciosa que el oro. Y sabemos que el oro por encima de cualquiera es el metal más precioso. De hecho, es el patrón con el cual se determina la riqueza en todos los países del mundo. Se prueba con fuego para ver qué tan puro es, ¿cierto? Entonces, esa fe y nosotros, cuando sea probado, en medio de la prueba, el Señor debe hallarnos ¿en qué? En alabanza. En gloria y honra. Es algo que el Señor demanda. ¿Cómo está nuestra adoración? ¿Cómo está nuestra alabanza al Señor? Cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí lo aplico a la parte de que Jesucristo va a manifestarse a tu vida cuando estés atravesando la prueba. Porque es que el Señor no va a ser malo de estar o meterte en un proceso sin ir contigo acompañándote y sin darte un galardón al final.
Y tú al final vas a ver a Jesús, vas a ver a Jesucristo manifestado en tu vida. Pero ¿cómo debe ser hallado? En alabanza, en gloria y en honra. Porque el último fin de cualquier prueba es ver a Jesús revelado en tu vida. Ese es el fin de toda prueba. Darle la gloria a Jesús porque Él ha sido quien te ha sacado de todo mal, quien te ha librado de la muerte, quien te ha librado del COVID, quien te ha librado del abrazo de todos los que andan por ahí, que te ha librado de las crisis económicas, que no te ha hecho dormir sin comer, quien a pesar de que tu familia tal vez no está en el Señor o está alejada del Señor, los mantiene con vida, recordándote que hay una promesa vigente, que tú y tu casa servirán al Señor. Eso es lo que hace Jesús. Y por algo Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor. Entonces, ¿cómo no va a estar Jesús contigo en todo ese proceso? Si está probando tu fe, entonces ahí va a estar Jesús contigo. Si tú pones la mirada en Jesús, recuerda, Él es el autor, quien hizo y quien consumió la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y recordamos el primer versículo que leímos. Hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En otras palabras, al colocarlo aquí, Jesucristo también sabiendo, después de llorar, no estoy diciendo que no puedas llorar, que no puedas estar triste, pero aquí lo que me está diciendo el versículo, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Y sabe por qué lo hizo con gozo? Porque te estaba mirando aquí hoy sentado. Estaba mirando a millones de humanos, de personas que iban a ir a sus pies y que iban a ser salvos. Entonces recuerda que la prueba que tú estás atravesando va a traer salvación también a otras personas. Porque a través de lo que Dios haga contigo, tú no te puedes callar. Tú tienes que anunciar que hay un Jesucristo que te sacó, hay un Jesucristo que te libró de todo mal y de toda situación. Menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Poner los ojos en Jesús es fácil o es difícil? Es fácil, ¿no? Fácil y en medio de las pruebas. Y recuerdo ese pasaje donde estaban en medio de la tormenta y Pedro desvió la mirada, vio los fuertes vientos, el fuerte oleaje y se hundió. Quitó la mirada de Jesús. Entonces, en medio de las pruebas es difícil, pero hoy el consejo que nos da Dios es que pongamos la mirada en Él, en medio de la tormenta. ¿Por qué es importante entonces, además de todo esto, la paciencia en el cristiano? Como ya te había dicho, hace parte del fruto del Espíritu Santo. Describe la capacidad que posee cualquier persona para tolerar, para atravesar o para soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. Y recuerdo cuando inició la cuarentena que todo el mundo salió a comprar papel higiénico y todavía no entiendo por qué. ¿Será que usted fue uno de los que salió a comprar? No responda, por favor. ¿Será, Dios mío? De esta manera puede decirse que un individuo con paciencia es aquel que no se altera. La paciencia determina en cada individuo la completitud, el complemento, la rapidez
o el tiempo perfecto de Dios de la bendición que esperamos. Y dice un versículo, un pasaje de la Biblia que me gusta muchísimo, Romanos 5, 3 al 5. Y yo quiero que tú te goces en medio de esta palabra. Y yo sé que va a hablar a tu vida. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y el Señor hoy te está dando esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te fue dado. Y es que allí está la clave. Si nosotros comenzamos a leer de atrás hacia adelante, te fue dado el Espíritu Santo derramado en tu corazón. Por lo tanto, Él va a provocar siempre esperanza en ti. Sino que aquí lo dicen al revés. Pero es que la clave está en el Espíritu Santo, mi querido hermano. Esa persona tan especial, esa persona que debe ser el todo para ti. Por encima de tus preocupaciones está Dios. Y el Espíritu Santo se encarga de recordártelo a cada rato. Yo he tenido un trato especial de Dios en estos años, en estos 2 años, un trato muy especial. Yo les he contado partecitas de mi testimonio, que he encontrado dinero en las tarjetas, en una tarjeta donde no tenía nada, donde ustedes saben que los docentes de privado trabajamos 10 meses, no tenían nada, y allí Dios envió la provisión. Donde Dios ha movido a otras personas a que me consignen, mira, aquí está, ese día yo lloré tanto, y era un llanto, pero no de tristeza, sino de gozo, de felicidad, porque la persona que sembró eso en mí me dijo, para que recuerdes que papito Dios te ama. O sea, eso para mí fue todo. Pero ¿sabes algo? Cuando ya tú pasas ese tipo de situaciones y estás pasando por momentos similares o peores, ya el Señor te va a recordar, ya yo lo hice contigo, lo voy a volver a hacer. Y entonces allí es donde la fe comienza a crecer en ti, porque por muy difícil que sea la prueba, tú sabes que el Señor te va a sacar de allí. Tú lo sabes. Y para terminar quiero ir a un pasaje de la Biblia, en Lucas 2, capítulo 25, que habla sobre la paciencia de un hombre y de una mujer que esperaban por ver al maestro. Y tú sabes que el fin de toda prueba, que vas a ver a Jesús revelado en tu vida. Y a medida que vayamos leyendo, voy a ir deteniéndome. 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Cuando dice de que esperaba la consolación de Israel, era que estaba esperando la llegada del Mesías Salvador, porque ya estaban en esclavitud. Entonces ellos estaban esperando la consolación. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y esta palabra es para ti. Tú no vas a ver muerte hasta que veas manifestado la gloria de Jesús sobre tu vida, porque apenas estamos iniciando y el Salvador tiene algo muy importante que hacer en nuestras vidas. No vas a ver muerte. Y movido por el Espíritu, vino ¿a dónde?
Al templo. ¿Será que el Espíritu Santo te mueve a quedarte en tu casa por miedo al COVID? El Espíritu Santo te mueve hacia el templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, que a los 8 días lo presentaba, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Yo creo que cuando tú pases esa prueba, tú vas a decir: han visto, Señor, mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón, un hombre que por el Espíritu Santo le había sido revelado que no iba a morir hasta que conociese al Salvador, lo tuvo en sus brazos, lo bendijo y profetizó. Y es que eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando tú esperas con paciencia. Y también estaba allí Ana, versículo 36. Profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Saque la cuenta. ¿Cuántos años tenía Ana entonces? Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y resulta y pasa que hay hermanos que en medio de la prueba eso es lo primero que hacen: dejar de venir al templo. En cambio, esta ancianita que era viuda, de día y de noche pasaba sirviendo en la casa de Dios, en el templo. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Una anciana de 91 años o un poco más. Mis queridos hermanos, en medio de la prueba, Dios hará que esa paciencia en medio de ti florezca. Y Él va a ir transformando poco a poco. ¿Para que qué? Como decía el versículo inicial, para que cuando finalice la prueba y la bendición que Él te entregue, tú la puedas administrar cabalmente. Porque todo en el Señor lo hace perfecto. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, por favor.